en esta serie de productos culturales sobre obras, sobre ideas, sobre servicios. Y entonces, algo que es importante tener en claro es que, como hemos visto en este mes, el producto cultural se tiene que empacar, se le tiene que poner un precio, se tiene que distribuir, y luego el artista tiene que cuidar mucho su evolución, la evolución de su carrera artística, porque si dices que eres un artista emergente y llevas 10 años de artista emergente, siento decirte que ya no emergiste. Entonces, ¿qué creen? Hay una de las mejores exposiciones de arte gráfico de toda la ciudad de Jalapa en Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes. ¿Me acompañan? Vamos a ver cómo algunos de estos grandes maestros han hecho de su nombre una marca y de su producto un referente de toda una época. ¿Cómo lo lograron? Acompáñenme. Hablando de productos culturales, en la primera mitad del siglo XX estamos ciertos que el artista no tenía un gran mercado en nuestro país. El único mercado era el Estado, el gobierno. Y entonces el artista en esta primera mitad del siglo XX se ocupa de temas nacionalistas, de tema de identidad, de tema de, por supuesto, una gran carga de atender a los públicos masivos. Aquí tenemos un cuadro precioso que la temática es San Juan de Ulúa, pintado por el maestro Ernesto Pensado en 1954, y este cuadro nos da una idea muy clara. El artista en la primera mitad del siglo XX se ocupa prácticamente de esta construcción de la identidad y el orgullo de pertenencia, y sus coleccionistas quieren también obras decorativas. Véngase por acá. Y si seguimos en la primera mitad del siglo XX, tenemos uno de los 3 grandes pintores, íconos de la nacionalidad mexicana, del nacionalismo mexicano, de la Escuela Mexicana de Pintura, a Siqueiros. Y entonces David Alfaro Siqueiros nos va a presentar en este cuadro el concepto de el amor maternal en el contexto de la Revolución Mexicana, en el contexto del campo mexicano, en la desesperación, el drama de la pobreza, pero también en esta tragedia de la vida en donde la muerte permea el campo mexicano todos los días, toda una vida. Y entonces entre 1921 y 1950 tenemos gráfica y tenemos pintura que habla del pueblo mexicano, que habla de lo mexicano, de lo indígena, y eso se ha ido perdiendo en la segunda mitad del siglo XX, se fue olvidando como temática de la producción artística. Si quieren, seguimos en esta misma. El gran discurso mexicanista, miren esta joya que tienen ustedes aquí, que es un grabado del maestro Chávez Morado, que es realmente una composición muy hermosa. Vean ustedes como una especie, primero son 3 volúmenes de hombres indígenas cansados, descansando en la intemperie, en el valle, y luego cómo está fragmentada el área, y luego cómo los va acomodando como esculturas volumétricas, y luego la construcción de la textura, del color, para expresar la tranquilidad, pero al mismo tiempo la inocencia, pero al mismo tiempo el cansancio y la esperanza en un porvenir. Este magnífico grabado está aquí en Realia, esperando que alguien lo pueda adquirir. Es de 1974, pero quiero decir que no había todavía terminado esta visión de lo mexicano, esta capacidad de demostrar la belleza de la mujer mexicana, y en este sentido con una técnica totalmente europea, muy clasicista. El maestro Zúñiga es un grande de todos los tiempos,
de América Latina del dibujo, de la línea. Cómo puede a partir de la línea generar estos volúmenes, estas imágenes de dignidad, de orgullo y sobre todo de una validez universal en el trazo, en la composición, en la luz, en estas transparencias. Y poco a poco vamos a llegar entonces a esta nueva etapa de los 60, la generación de la ruptura, que se preocupa denodadamente por la estructura, nuevas posibilidades de creación plástica, la línea geométrica, el expresionismo abstracto. En este contexto también de la geometría no deja de haber pintura y grabado realista, figurativo, y tenemos uno de los más grandes de la historia de México, el maestro Rafael Coronel, que a partir de la década de los 50, él absorbe la lección de Rubens, de Rembrandt, de Delacroix, de los grandes románticos, pero también del barroco, pero también del neoclasicismo, para entregarnos, vean ustedes, este maravilloso trabajo clasicista en la expresión, en el trabajo del dibujo, de estos pliegues profundísimos, este dramatismo de la forma, pero también el dramatismo del color. Y es interesante porque Rafael Coronel tiene una de las carreras más exitosas de todos los tiempos. Todo lo que produce se vende. En este contexto hay una gran ruptura también con el discurso mexicanista, Tamayo. Y entonces nuestro gran ícono universal del arte mexicano, sin duda alguna, Rufino Tamayo, que desde la década de los 20 empieza a investigar lo que es la estructura compositiva europea y se sale del canon de la Escuela Mexicana de Pintura. A finales de los 30 él tiene que emigrar a Estados Unidos, donde conoce la obra de Picasso directamente, y entonces él encuentra su voz, su vocabulario, estructura prácticamente picassiana, europea, pero con un gran color mexicanista. Vicente Rojo también está en la ruptura en la década de los 60, y esta serie es una de las series más famosas de su producción, que es la serie de Negaciones. Todo en esta estructura de una línea vertical, una línea horizontal que se intersectan y forman la T, y en esta T va generando pues más de una docena de composiciones diversas, que una niega a la anterior y a la anterior y a la anterior, y todas juntas niegan a su autor, porque parecen que estuvieran hechas casi con máquina. No se pierdan también que tenemos gráfica aquí, por ejemplo, el concepto de producto que logra y la marca que logra Picasso. Pablo Picasso, uno de los grandes creadores de todos los tiempos en el mundo, y que siempre se está reinventando desde la etapa neoclasicista, la etapa azul, la etapa cubista, la etapa de los collages, después se va a la etapa rosa, y luego viene el surrealismo, y luego viene pues la cerámica, mil cosas que él crea. Pero algo bien interesante, Picasso es un maestro de la línea, del color, de la composición, y se vuelve una marca mundial. La gente ya no compra el título de el ramo de flores, no, compra un Picasso. Se vuelve una marca. Y bueno, si hablamos de saber distribuirse y vender un producto, ¿qué les parece al mago de todos los vendedores de arte? Andy Warhol, ¿no? Y entonces Andy Warhol decía que todos en el futuro ya llegó, querrían sus 15 minutos de fama. Y efectivamente, Andy Warhol decía que el mejor arte es el arte que se llega a vender, que le llega a los públicos, que lo disfrutan, y parte de un concepto. El arte está en la vida cotidiana de una sociedad, también es lo que le gusta, lo que le atrae, los colores, la tipografía, los brillos, y esto lo convierte en obra de arte, y además aprovechando las circunstancias sociales, económicas, políticas. Y entonces no hay ningún pecado en ello, porque la obra de arte también se hace de factory, en una
en una fábrica. Es decir, el arte obedece también a un ethos, a una psicología social de consumo y de mercado, y ahí donde lo ven, tan superficial y tan banal, pone el dedo en la llaga. El arte también es consumo, es el mercado, y entonces viene la siguiente temporada en el arte global que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces, los esperamos en Realia, Instituto Universitario para la Cultura de las Artes, aquí en Jalapa, en Jalapeños Ilustres 66, aquí en el Centro Histórico de Jalapa, con esta magnífica exposición que reúne más de 100 trabajos de la gráfica internacional. Tenemos evidentemente a los grandes maestros de México, a muchos grandes maestros de México, Leopoldo Méndez, Chávez Morado, Siqueiros, pero también tenemos a grandes firmas internacionales, Picasso, Miró, Matisse, Andy Warhol, entre otros. Y usted puede adquirir una pieza y llevársela a casa a precios increíblemente buenos. Los esperamos.